La segunda sesión lleva por título Eficiencia energética y balance neto a consumo a coste cero. Como veis, hay 4 personas sentadas en la mesa. Hay una que no tenemos en el PowerPoint que figura en la pantalla. Es Francisco Campo, responsable técnico de UNEF, que está a mi izquierda y que en principio tenía que estar ahí abajo, pero a última hora lo hemos subido a la mesa para que polemizara con el resto de invitados. En primer lugar va a intervenir Javier García Breva, que tiene una cita a última hora de la mañana y seguramente tendrá que salir antes del término de la sesión. Os cuento brevemente. Javier García Breva es presidente de la Fundación Renovables, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y posee una dilatada experiencia en el ámbito de la energía. Ha ejercido, entre otros, como secretario general técnico de la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, como portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados y también como fue director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE. Todo ello hasta el año 2005. Desde 2010 ejerce como presidente de la Fundación Renovables, en la que se reúnen numerosos expertos del sector energético. Os dejo con Javier. Javier, por favor. Muchas gracias. Yo voy a empezar pidiendo disculpas porque me voy a tener que ir enseguida y la verdad es que hablar de estas cosas a mí me entusiasma y por eso pido doblemente disculpas, porque no me gustan estas cosas, pero hay otras urgencias que tengo que atender. Por eso voy a intentar ser breve y dar un poco lo que a mí me parece que es el marco en el que hay que hablar de ahorro y eficiencia energética en España en estos momentos y dejar un poco ese marco a disposición de las personas que van a intervenir después, porque seguramente que van a ahondar más en cuestiones técnicas que seguramente les interesará más a ustedes. Pero yo quiero darles 4 ideas muy concretas sobre autoconsumo y generación distribuida, autoconsumo y política energética europea, autoconsumo y ahorro de energía y autoconsumo y empleo. Muy brevemente. La generación distribuida, desde mi punto de vista, es la base sobre la que se debe de establecer un nuevo modelo energético que cambie al actual. Es urgente el cambio de modelo energético actual por las razones que les voy a decir. Lo primero, porque lo insostenible en este momento en el sistema energético, se han hecho muchos decretos que siempre, los decretos últimamente siempre dicen lo mismo, son decretos para la sostenibilidad económica del sistema. Al final solo se recortan las retribuciones de las renovables y al final, al cabo de 4, 5, 6 meses, siempre sale otro decreto que tiene que volver a replantearse la sostenibilidad económica del sistema. Y así llevamos desde el año 2008, no desde enero de este año, sino desde el año 2008. Bien, la generación distribuida es un concepto muy sencillo, muy simple, que cada centro de consumo sea a la vez un centro de generación. ¿Y por qué esto tiene que ser, o este concepto tiene que ser la base de un nuevo modelo energético? Primero, porque lo insostenible no son las renovables, la insostenibilidad económica de nuestro sistema energético no son las renovables y mucho menos el ahorro y la eficiencia energética, sino un modelo que se basa fundamentalmente en la mayor dependencia y la mayor intensidad energética, es decir, en incrementar sistemáticamente las importaciones energéticas, fundamentalmente de hidrocarburos del exterior, y en mantener un diferencial de intensidad energética con la Unión Europea muy elevado. Eso afecta directamente a la competitividad de la economía española. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo en el preámbulo del Real Decreto Ley 13 de 2012 se describe muy bien, es un decreto del mes de marzo pasado, se describe muy bien cuál es el escenario energético al que se tiene que enfrentar España. Y en ese preámbulo se describe perfectamente lo que es la economía de los combustibles fósiles, la dependencia de las importaciones, la volatilidad de los precios energéticos que tenemos que importar, la seguridad de suministro, la contaminación ambiental, etcétera. Y en ese preámbulo al final se habla de otra cosa más importante, que es el desastre de la planificación gasista que ha habido en España. Y se pregunta el que ha escrito ese preámbulo, que lo firma el presidente del Gobierno, ese Real Decreto Ley, dice cómo bajando el consumo de gas desde el año 2007 se han incrementado las inversiones en infraestructuras gasistas y se ha incrementado la importación de gas.
Hay un dato de la Comisión Nacional de la Energía del mes de julio que viene a decir que hasta el mes de julio las importaciones de gas este año han crecido un 9% y, sin embargo, la demanda, el consumo de gas, ha bajado un 1,6%. Este es el modelo que es insostenible. Yo lo defino muy brevemente o muy claramente. Un modelo que se basa en la mayor dependencia energética es como querer tener una energía de ricos con una economía de pobres. Pero la segunda razón es, porque preguntaréis, ¿y esto por qué es así? Pues porque el modelo actual, y que es el origen de todos los problemas que tenemos ahora, está basado en el mayor consumo y en la mayor facturación al cliente final. Por eso la salida, y eso lo explicaré más tarde, la salida de la crisis exige un cambio de modelo energético. Bien, la segunda idea, la política energética europea. Voy a referirme brevemente a 3 directivas europeas que hablan de generación distribuida y de autoconsumo. La Directiva de Renovables, que entró en vigor en la primavera del año 2009, toda ella está basada en el concepto de la generación distribuida y cómo la generación distribuida es un modelo en el que se debe de basar sobre todo el desarrollo urbanístico y el transporte. Toda la directiva se basa en el concepto de generación distribuida. Pero si no lo habíamos entendido claramente en el año 2009, en el año 2010, un año después justamente, entra en vigor la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. Y en el artículo 2 de esta directiva hay una definición clave de por dónde tienen que ir y de por dónde están yendo ya las cosas en toda Europa, que es el concepto de edificios de consumo casi nulo de energía. Y en ese artículo 2, cuando define qué es un edificio de consumo casi nulo de energía, lo dice claramente, se tiene que basar en el autoconsumo y en las renovables. Y luego, inmediatamente después, en ese artículo hay otra definición más importante todavía, que es el óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética. Y lo que viene a decir esta directiva es que cualquier inversión en eficiencia energética no debe ser considerado como un coste, sino que se debe de hacer en base a un análisis coste-beneficio de esa inversión a lo largo de toda la vida útil del edificio o del bien que se rehabilita energéticamente o que se modifica energéticamente. Estos 2 conceptos son claves, así como el autoconsumo. Y luego, la más novedosa, de la que más quiero hablar, es la Directiva de Eficiencia Energética. El borrador ya último y definitivo se aprobó por el Consejo de Ministros de Energía informal en los primeros días de este mes de octubre, con el voto en contra del Gobierno español, hay que decirlo, pero hay un capítulo que deben ustedes leerse con toda precaución, que es el capítulo dedicado a los contadores. Y aquí se habla de que todos los contadores que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta directiva, por supuesto de la transposición que se haga al ordenamiento jurídico nacional, todos los contadores tienen que estar preparados para el balance neto, para contabilizar tanto la energía que entra como la energía que sale en tiempo real, incluso con métodos de autolectura. Esta directiva es fundamental porque de lo que se trata es de eliminar todas las barreras que impiden el ahorro de energía y la gestión de la demanda por parte de los propios consumidores. Y hace una referencia a los servicios energéticos y a las empresas de servicios energéticos que en la transposición que se haga de la directiva habrá que clarificar mucho más, sobre todo delimitando el espacio que corresponde a las distribuidoras y el espacio que corresponde a las empresas de servicios energéticos. Tercera idea, autoconsumo y ahorro de energía. Yo aquí lo que voy a contar lo definiría en una sola frase que a mí me encanta porque está copiada de lo que dijo el Gobierno de Dinamarca cuando se aprobó la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, y es que una España energéticamente eficiente es una España más fuerte. ¿Y esto por qué? Porque el ahorro de energía y el autoconsumo van vinculados directamente al crecimiento económico, al empleo y a la reducción de las importaciones energéticas. Y lo que hace esta directiva de eficiencia energética es, por primera vez en un texto legal y de la Unión Europea, dar un valor económico al ahorro de energía a través de 3 instrumentos que me parecen básicos en esta directiva, que es que todos los Estados miembros tendrán que hacer, a partir del año 2014, o elaborar una estrategia nacional de rehabilitación de edificios, tanto públicos como privados. Esto lo ha dicho un ponente anteriormente, el tema de la rehabilitación es clave. Bueno, en esta directiva los Estados miembros están obligados a hacer una estrategia nacional de rehabilitación energética de edificios. En segundo lugar,
se tendrán que elaborar o crear un Fondo Nacional de la Eficiencia Energética para respaldar todas las inversiones en ahorro y eficiencia energética. Y luego un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética parecido al Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020 para establecer ahí todas las medidas. Primero, analizar y evaluar las barreras que impiden el desarrollo de los servicios energéticos y del ahorro de energía en todas las actividades y establecer las medidas y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo. Lo que pretende esta directiva es fomentar el mercado de los servicios energéticos y, repito, eliminar las barreras que obstaculicen la eficiencia energética. Yo, como propuesta que haría, es que esta directiva entrará en vigor seguramente en enero del 2013, hay un plazo de transposición de 18 meses y aquí sí que todos los sectores sociales, económicos, empresariales que estén interesados, como somos todos los que estamos aquí, interesados en el ahorro y la eficiencia energética, deberemos de, llámenlo como quieran ustedes, movilizarnos para conseguir una transposición de esta directiva en el sentido de que amplíe al máximo el alcance de todo el contenido de la misma. Esta directiva, que ha sufrido muchos borradores y que ha sufrido una rebaja en los objetivos iniciales, sin embargo, yo he descubierto que es una directiva muy flexible y muy abierta, que a cada limitación que pone da la alternativa de que los Estados miembros elaboren medidas alternativas que comunicarán a la Comisión y que la Comisión aprobará. Es decir, ustedes pueden leer en la directiva que, en principio, la rehabilitación energética de edificios parece que se limita solamente a la Administración central. Pero, sin embargo, inmediatamente después, en el mismo artículo, habla de que los Estados miembros deberán animar a los poderes locales y regionales para que hagan lo propio y que hay otras iniciativas o medidas alternativas que los Estados miembros podrán elaborar para que ese concepto de rehabilitación pueda tener el máximo alcance. Ese, digamos, carácter flexible de la directiva es lo que a mí me provoca a llamarles a ustedes a esa, digamos, movilización o unión de todos aquellos sectores que les interese directamente una transposición amplia de esta directiva para poder conseguirlo en el próximo año y medio. En segundo lugar, habría que reelaborar el vigente Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020, que se aprobó justo ahora mismo, hace un año, a la luz de la nueva Directiva de Eficiencia Energética. En tercer lugar, habría que elaborar un plan específico para las empresas de servicios energéticos. En la directiva, el papel de las empresas de servicios energéticos no está muy claro, pero sí se habla de entidades independientes que deberán de hacer las auditorías y deberán hacer la oferta de servicios a los consumidores de servicios energéticos. Y finalmente, la cuarta condición que habría que tener en cuenta para la transposición de esta directiva sería, evidentemente, esta directiva es incompatible con el mantenimiento del Real Decreto Ley 1/2012 de la moratoria renovable, es incompatible con la práctica eliminación de los recursos que antes recursos públicos que antes se destinaban a eficiencia energética, que han desaparecido. En el Real Decreto Ley 13/2012 está clarísimo, y de luego que esos decretos que se nos deben, como es el de autoconsumo y balance neto o el de certificación energética de edificios existentes, se publiquen lo antes posible. Y ya finalizo con la última idea, que es el autoconsumo y el empleo. A mí siempre me ha llamado la atención, desde hace un año, desde que lo leí, la valoración que se hacía o que se hace en el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020 sobre las perspectivas de evolución del sector de los servicios energéticos en España. Ahí se dice claramente que el cumplimiento del objetivo del 20% de ahorro de energía para el año 2020 supone triplicar la facturación del sector de los servicios energéticos de aquí al año 2020. Y lo más importante, supone la expectativa de poder crear hasta 1 millón de nuevos empleos, sumando empleo directo y empleo indirecto. La Directiva de Eficiencia Energética añade un elemento más, la rehabilitación o la Estrategia Nacional de Rehabilitación Energética de Edificios. Esto es otro nicho de creación de actividad, de empleo muy importante. Y esto es algo ante lo que hay que posicionarse de una manera mucho más activa, repito, movilizando
a todos aquellos sectores interesados directamente en que esta directiva de eficiencia energética realmente se cumpla. Sería la primera vez, lo siento poner esta punta este puntito de negativo, sería la primera vez que una directiva europea se transpone en plazo y bien, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo por una razón, y ya con esto termino. Este país necesita políticas de crecimiento económico y políticas de empleo. Y yo creo que el autoconsumo, el ahorro de energía y la eficiencia energética, seguramente en este momento para mí es una de las más importantes políticas de crecimiento y empleo que se pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Javier, por compartir tus conocimientos con nosotros. Lamentamos que tengas que irte, pero sabemos que es así. Ya contaremos contigo en otra ocasión. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A continuación, Elena González, gerente de ANESE, nos va a hablar un poco de lo que son las ESEs. Ella lleva más de 2 décadas en el sector energético. Aunque se ha incorporado a la asociación relativamente hace poco, es una gran profesional y nos va a contar pues, cómo funciona una ESE y qué objetivos tiene. Gracias, Elena. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica presentación e introducción de cómo está el sector en términos de regulación que nos ha detallado Javier, yo lo que voy a hacer es explicaros un poquito más en qué consisten las empresas de servicios energéticos, que él ha mencionado varias veces. Pero lo que sí que os quiero decir es que, como me han introducido, efectivamente llevo muchos años trabajando en el sector energético y desde ahí precisamente en las áreas de optimización energética. Aunque suene un poco a veces contradictorio, pues desde una empresa energética, desde una eléctrica, sí que hemos trabajado en promover los temas de eficiencia energética y de ahí pues toda mi trayectoria. No lo han mencionado, pero también creé y desarrollé un centro tecnológico de eficiencia energética que se llama Energy Lab. Por lo tanto, mi compromiso con la eficiencia energética no solo es, como mencionaban en la ponencia anterior, de titular, sino que realmente pues llevo trabajando tiempo en conseguir traer a España pues tecnologías que realmente demuestren eficiencia energética en los procesos productivos, no solamente en el entorno teórico. Bien, es verdad que yo soy una firme convencida y vamos, no solo yo, sino que sabéis que la AIE pues marca la eficiencia energética como principal solución para conseguir un modelo energético sostenible y además que contribuya a la competitividad, a la reducción de gases de efecto invernadero, que no nos debemos olvidar de él, pues es otro componente de nuestros costes finalmente, y sobre todo a la mejora de la seguridad energética. No os voy a aburrir con toda nuestra dependencia energética de otros países y demás, porque yo creo que la oímos en todas estas charlas, pero si os fijáis en el mapa mundi, veréis que de los 200 países más o menos que están registrados en la ONU, arriba o abajo, solamente un 20%, en el entorno de máximo 20 países, se concentran los recursos fósiles, petróleo, gas y carbón. Entonces yo creo que aparte de la discusión de si tienen años de vida en recursos y reservas o no, que esa es una eterna cuestión, lo que sí que es cierto es que están muy concentrados. Y entonces los países que no estamos dentro de esos 20, yo creo que tenemos que trabajar por uno de los combustibles que es muy democrático porque existe en todos los países y es la eficiencia energética. Aparte de trabajar en todos los temas de renovables, que yo creo que este país se ha caracterizado por un gran despliegue, sobre todo en el eólico, solar y fotovoltaico, la eficiencia energética, desde mi punto de vista, ha sido como el hermano pobre. Y perdonad que os lo diga, pero yo cuando empecé a trabajar en la creación de ese centro en el año 2007, había un boom de las renovables, ya os digo, especialmente eólico y fotovoltaico. Nadie hablaba de eficiencia energética. Lo que ahora dicen que abrimos el periódico y está en todos la prensa escrita, telediarios, etcétera,
Antes nadie hablaba de eficiencia energética y te sentías como pues predicando en el desierto. Ahora, por suerte, empezamos a hablar de ello. Sin embargo, yo creo que desde entonces se han ido haciendo muchas acciones. Yo he trabajado en la industria y en el sector terciario. He de decir que en la industria yo sí que veo fuertes avances en los temas de eficiencia energética. Nos queda una asignatura pendiente en la parte terciaria y doméstico, por supuesto, y ni que decir tiene en la parte de transporte y distribución de la energía. Entonces, yo lo que creo que lo que tenemos que ahora trabajar es por encontrar un enfoque integrado para los planes de eficiencia energética. Llegar a un centro comercial, llegar a un hospital, llegar a una red de gimnasios, etcétera, y hacerles un plan entero, global, integrado de eficiencia energética. Que nosotros no solamente hablemos de iluminación o de motores o demás, porque al final la eficiencia energética no es más que sumar ahorros de unos cuantos sitios, unos mayores y otros menores. Y esos planes a veces no salen rentables si no sumamos todos esos ahorros. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es necesario buscar una solución integrada, unos planes de eficiencia energética integrados para las empresas, porque si no, seguiremos atacando pequeños núcleos y no llegaremos a la decisión arriba de todo de las empresas de apostar realmente por el ahorro energético. Y además de buscar ese enfoque integrado, tenemos que materializar el concepto. Ya os digo, yo vengo oyendo hablar mucho de eficiencia energética, pero no veo que finalmente se termine materializando ese concepto. Y como pues, se ha mencionado antes, en la regulación al final no hay nada que nos promueva el ahorro y la eficiencia energética. Pues en muchos foros se habla de bonificar por qué un edificio va a certificarse energéticamente hablando, qué ventajas tiene. En otros países, pues ahora mismo está teniendo ventajas en impuestos, en IBIs, etcétera, o en mejor alquiler de esas oficinas, de esos espacios. En España todavía nos queda mucho camino por recorrer y a eso es a lo que yo llamo materializar los términos de eficiencia energética. En eficiencia energética, por lo tanto, tenemos que combinar tecnologías, que las hay. Yo os puedo decir que he estado mucho tiempo, durante 5 años, trabajando exclusivamente en tecnologías, en iluminación, en climatización, en sistemas de control, en aislamientos. Existen buenas tecnologías de eficiencia energética, muchas de ellas rentables. Lo que pasa que ahora la rentabilidad que antes hablábamos de 5 o 10 años, ahora queremos que todo sea rentable en un año o por ahí. Entonces, pues sinceramente, inversiones rentables a un año en temas de eficiencia energética es difícil encontrar. Con todo eso surge el modelo de negocio de servicios energéticos, que todos ustedes están oyendo hablar cada vez más. Y bueno, pues la asociación que yo represento, ANESE, es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, precisamente montan su negocio en base a este modelo. ¿Cuál es su modelo? Su modelo es introducir esos planes de eficiencia energética en las empresas, pero además arriesgándose económicamente. Ellos se comprometen con el ahorro. Es decir, estas empresas de servicios energéticos van a conseguir su remuneración de los ahorros que consiga su cliente. Yo creo que el negocio, si conceptualmente se lo explicamos a muchas empresas y a todos les convences, porque si yo le digo, mire usted, no se preocupe, yo voy a invertir en todo lo que usted necesite para ahorrar energía y desde el minuto cero usted no se va a gastar dinero, vamos a firmar un contrato en el que a través de una serie de pagos vamos a repartirnos el ahorro. Ese ahorro va a ir una parte para usted y otra parte para amortizar la inversión que yo he hecho y para mi margen comercial. Yo creo que si ahora mismo todos ustedes, a las empresas con las que están trabajando y demás, les propusiesen este negocio, este modelo de negocio, todas firmarían. Pero ¿qué ocurre? Que luego entramos en las barreras de entradas que tienen estas empresas, las empresas de servicios energéticos. Y nos encontramos con problemas, digamos, regulatorios, con problemas contractuales, con problemas financieros. ¿Por qué?
Pues porque muchas de las empresas que han decidido apostar por el modelo de servicios energéticos se encuentran que el modelo contractual no está muy definido, y entonces estas empresas, que técnicamente son muy fiables, presentan unos proyectos técnicamente estupendos, cuando tienen que poner encima de la mesa el contrato, el proyecto se ralentiza, se atasca, empezamos a discutir con las asesorías jurídicas de las distintas empresas, y esa es una primera barrera, porque bueno, es un modelo nuevo y las empresas no están muy acostumbradas. Nuevo en este sector. Si vamos a otros sectores, pues este tipo de modelos pues ya se están realizando. Sin embargo, con la energía es diferente. Y luego, el siguiente escalón que nos supone una barrera es la parte financiera. Una empresa de servicios energéticos, por mucho capital que tenga detrás, llega un momento pues que ese capital se termina y tiene que buscar fuentes de financiación. Y bueno, muchas veces no es la mejor fórmula utilizar el capital propio para financiar estos proyectos. Nosotros desde la asociación lo que estamos haciendo es ayudando a que sobre todo el mundo financiero entienda en qué consisten estos proyectos, nuestras empresas, nuestros asociados conozcan qué datos, qué parámetros, qué indicadores hay que pasarles al mundo financiero para que se aceleren y se entiendan más fácilmente estos proyectos. Y bueno, pues aquella idea famosa del Project Finance, que funcionó muy bien pues para el mundo renovable, evidentemente no es planteable para un modelo de empresas de servicios energéticos, donde no estamos hablando de 20, 100 millones de euros, estamos hablando de miles de euros, ¿no? Realmente proyectos de empresas de servicios energéticos que sean de varios millones de euros, pues en este país no hay tantas. Normalmente suelen ser proyectos pues con un dígito menos. Y finalmente, decirles que desde el punto de vista de las empresas energéticas es muy importante conocer la tecnología existente y estar al día en todas las mejoras que van apareciendo, en todas las innovaciones que van apareciendo, porque ellas son las que las traducen directamente en su modelo de negocios. Esa es una primera parte fundamental y bueno, pues en la asociación estamos trabajando por ello. Pero otra parte muy importante en relación al tema de las tecnologías son ciertas formas de utilización de otras que no inciden directamente en la eficiencia energética del proceso productivo del cliente, pero que sí le puede aportar una energía con unos precios más competitivos. Y entramos ahí, enlazo con lo que nos trae hoy a esta mesa redonda, con el tema del autoconsumo y el balance neto. Desde luego, las empresas de servicios energéticos, en su portfolio de soluciones que presentarán a los clientes, incluirán el autoconsumo. ¿Por qué? Porque en la medida que eso lleve a un mix a la empresa de ahorro energético, en el sentido de coste de la energía, pues por supuesto entrará dentro de ese modelo que presentarán las empresas de servicios energéticos. Y estamos convencidos que el conseguir que una industria, un centro comercial, un hospital y demás genere su propia energía, al final, y tras muchas discusiones que habrá en el sector, pues por si quien genera en sus instalaciones tiene que pagar peaje, no lo tiene que pagar, prima, interrumpibilidad, etcétera, etcétera, todos los conceptos que van incluidos en la tarifa, qué partes deben ir y no. Yo pienso que después de toda esa discusión, finalmente, y con el avance que están teniendo las tecnologías de generación distribuida, eso va a ser rentable y, por lo tanto, las empresas de servicios energéticos lo incluirán dentro de su portfolio. Por último, es importante que a los clientes finales, a los que vamos a dirigir este negocio, y desde ustedes y nosotros, les demos unas garantías de calidad del trabajo que se presenta. Y para ello, pues bueno, en España se está trabajando en formar a los profesionales que quieran entrar en este negocio para que pues obtengan unos certificados reconocidos a nivel internacional. Existe en la parte de gestor energético una asociación a nivel internacional que es la AE,
En España ya existe el capítulo español y, de hecho, en el mes que viene, en el mes de noviembre, pues se han convocado 2 cursos para certificación CEM. Y eso por la parte de profesionales que van a diseñar esos proyectos de eficiencia energética. Y luego hay una parte muy importante y básica, y yo no me canso de repetir en todos los proyectos de eficiencia energética. Es fundamental medir. Yo, discúlpenme, soy física de formación y ya saben que intentamos medir todo. Y aquello que no medimos no existe casi. No lo digo yo, sino que físicos famosos lo han dicho mucho antes. Y lo que en eficiencia energética, si hay que medir en energía, mucho más en eficiencia energética, que lo que estamos haciendo es vender un no consumo energético, por así decirlo. Entonces, es importante tener una metodología y unos protocolos para que el cliente se sienta confortable, y en este modelo que nosotros presentamos de te garantizamos unos ahorros y de esos ahorros vamos a beneficiarnos tanto tú como yo, hay que medirlo con un patrón, y ese patrón tiene que estar estandarizado y todos lo tenemos que conocer. A nivel internacional, pues hay uno muy difundido que podemos utilizar como cualquier otro, el protocolo de EVO. En España también existe esa certificación y, por lo tanto, es fundamental que en nuestros contratos no solo esté claro cuáles son las penalizaciones, cuáles son los repartos y demás, sino también esté claro cuál es la regla de medir de esos ahorros. Con todo ello, medida, tecnología, asesoramiento jurídico y financiación, yo creo que juntando ese cóctel, pues vamos a intentar que todo el mercado de servicios energéticos se mueva en España, porque, como decía Javier, es trabajo directo para todas nuestras empresas, y para trabajar en conseguir que la intensidad energética de nuestras empresas pues mejore, porque ahora mismo, y lo que se está viendo en los últimos años, es que cuando España ha crecido pero ligada al crecimiento energético, y no hemos conseguido abrir ese gap entre crecimiento productivo y crecimiento energético. Por lo tanto, les pongo a disposición la asociación para comentarles pues todo lo que consideren sobre el modelo de servicios energéticos, y ya me callo para que tengan tiempo de hacernos todas las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Si quieres, ponte tú allí. ¿Y llega hasta aquí o no? Ah, bueno, pues nos cambiamos. Venga, nos cambiamos. ¿Tienes? Lo que pasa es que quiero leer, es que si no, el problema es que no leo. Pues nos cambiamos. Sí, mejor. No te preocupes. Entonces, a continuación va a intervenir Francisco Campo, que es responsable técnico de la Unión Española Fotovoltaica. La ponencia de Francisco lleva por título Eficiencia energética y autoconsumo fotovoltaico, rol del instalador. Francisco Campo es ingeniero industrial y PDD por el IES. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la empresa Isolux Corsan, donde dirigió la división de energía hasta el año 2008. Más tarde se incorporó al grupo Fotovatio y desde 2011 es director técnico de ASIF, que, como sabéis, ha desembocado recientemente por una unión de asociaciones en UNEF, de la cual, Unión Española Fotovoltaica, como os decía, de la cual es responsable técnico. También es docente y ejerce en el Centro Politécnico Superior de Zaragoza. Francisco. muchas gracias, Luis. Buenos días. Primero, mis felicitaciones a los 2 ponentes anteriores por el magnífico marco que han expuesto. Pero antes de empezar, si me permiten, tres observaciones. La primera, voy a tratar de aterrizar ese marco a algo concreto y enfocado, tal como me dijeron, a ustedes, a los instaladores, es decir, cómo se puede aplicar de una forma ya. Es decir, en definitiva, voy a tratar de exponer una herramienta que sirva como para entrar en un segmento o en un nicho de mercado y que además sea negocio. La segunda es que, no lo ha dicho Luis porque no se lo había escrito, pero yo he sido instalador autorizado 25 años, desde una empresa muy chiquitita hasta una muy grande, y he ejercido como tal. Y entonces seguro que con eso dejan o dejáis que os tutee. Entonces, si os parece, empezamos.
Bien, vamos a pintar estos 15 minutos que me dejan, vamos a atacar varios puntitos. Esto no hace falta que toméis notas, es de libre difusión, bien la organización o bien a través de UNEF podréis acceder a ello. Vamos a hablar del marco regulatorio. Luego la primera pregunta es, ¿compensa una instalación de autoconsumo? ¿Cómo se dimensiona esa instalación de autoconsumo? ¿Dónde se conecta a la red? ¿Cómo la legalizamos? ¿Cómo vendemos hoy la energía excedente que nos pueda sobrar? Y conclusiones, y al final, como siempre, esto es una versión libre, tengo mi reputación, pero es una versión libre, no está detrás de ella ni la organización ni UNEF, obviamente. Bien, ¿cuál es el requerimiento normativo que ahora mismo hay para el autoconsumo? Fíjense el taco, no voy a leerlas, el taco de leyes, reglamentos, reales decretos que tenemos. De hecho, alguien dirá, bueno, y desde el año pasado, cuando nos vimos aquí algunos, hasta hoy, ¿qué ha aparecido bueno o nuevo? Nuevo el 1/2012. Bueno, lo tenéis que decir vosotros, yo no lo voy a decir. Hace poco, hace casi un año, a primeros de este año, pintábamos una transparencia que corrió por ahí, que es aquello que se hablaba del mecanismo de balance neto y que hoy los ponentes anteriores han hecho referencia. Ya hablábamos de unos números magníficos que seguro que alguno de vosotros se hizo ilusiones, no, incluso hasta alguno pudo desarrollar su propio plan de negocio. Entonces, solo de la solar fotovoltaica pintábamos de que si el balance neto, el Gobierno le daba al botón, promulgaba el Real Decreto que está informado, superinformado y aclarado, es decir, todo lo que hay encima de la mesa es suficiente para tener la información de que lo que se haga se sea consciente que se hace. Entonces ahí estábamos hablando de que en 2012 se podían crear ya 770 empleos. Nosotros cuando hablamos de empleo, a diferencia de otros, no hablamos de contratos, hablamos de 1.800 horas hombre anuales y de forma directa. Es decir, los nuestros se cuentan, se sale de donde salen, no hay aquí un porcentaje de multiplicar por 2 al indirecto o los contratos que al final si tienes 11 personas en un año son 11 contratos. No, estamos hablando de horas hombre año completo, 770 en para pasar en 2016 a unos 10.000 y pico y en el 2021 a 20.000 empleos. Claro, aquí si vamos aquí, al final de esto no se come. La pregunta es, ¿y qué hay de lo mío? De toda esa magnífica transparencia, ¿qué hay de lo mío? O de esa cifra de negocio agregada solo en instalaciones de autoconsumo para balance neto, que se hablaba de 211 millones de euros en este año 2012, 2.700 de cifra de negocio agregada. Es decir, todo lo que el plantar o el montar una instalación significa lo que facturan las empresas que han intervenido para llegar a ello. La última que factura es ustedes como instaladores o como ese si están allí, ¿no? Pues bueno, pues el que hay de lo mío, de momento, nada de nada. Y para que no me hagan la pregunta después, bueno, ¿y cuándo piensa usted que saldrá? Pues ya se la contesto ahora. Perdí una hermosa cena en este mes de julio pasado porque puse una fecha. Y mire, que el país está muy mal y mi economía también, que no lo sabemos. Bien. Al final, lo digo siempre, los que estáis aquí y los que estamos en esta mesa somos facilitadores. Somos facilitadores, no somos inversores. Nosotros podemos decir, puedes hacer esto, pero al final el que tiene que poner la pasta, el que tiene que decidir la inversión es otra persona. Pero esa persona tenemos que ser nosotros los que vayamos a venderle esa oportunidad de negocio para él y a su vez cobrar nosotros el valor que añadimos. Entonces, la pregunta es, ¿compensa una instalación fotovoltaica de autoconsumo? Si no le compensa al consumidor, al inversor final, nosotros no pintamos nada, le tiene que compensar a él. Entonces, la respuesta la quiero decir bien clara. Si estamos en un emplazamiento idóneo y que la instalación esté bien dimensionada, la respuesta es sí, sí le compensa siempre que disponga del capital necesario para la inversión, bien capital propio, bien capital financiado que se lo presten, ¿no? ¿Y cómo lo concretamos? Porque a mí me gusta decir las cosas muy concretas. ¿Cuáles son los periodos promedio de retorno de una inversión fotovoltaica? Con fines, insisto, de autoconsumo, no para vender energía fuera. Pues
Aproximadamente en el entorno doméstico son entre 11 y 14 años, para instalaciones que vienen a estar entre 1 y 3 kilovatios o 3 kilovatios y medio pico. Pico sabéis que es la suma de la máxima potencia que en un momento determinado puede dar un panel en condiciones de laboratorio, luego en el tejado o en la campa da menos. Y en el entorno industrial, que posiblemente ahí sea un nicho de negocio inicialmente más rápido que el otro, ahí estamos hablando entre 9 y 10 años y para instalaciones que van entre los 10 y los 120 kilovatios pico. Estoy hablando de valores promedio. Estos periodos de retorno ya te hacen, al ser valores promedio, ya te hace ver que hay puntos en los cuales ya es negocio para ellos. El Estado español es muy grande, llega casi desde el Ecuador con la Comunidad Canaria hasta muy arriba con la Comunidad Cántabra, por decirlo así. Entonces, hay nichos de negocio debido a la geografía, debido a la forma del edificio en el que podamos estar hablando y debido también al tipo de negocio que hay dentro o de servicio que está dentro, entonces que ya hoy es negocio y estos promedios de 9, 10, 11, 14 años bajan. Pongo un ejemplo fácil hablando en autoconsumo, algo, y lo pongo porque no hay, que son las desaladoras de agua marina. En un estudio nuestro hecho para este tema, fijaros que es un invento o es algo que es intensivo en consumo de energía eléctrica. Ahí las cuentas que nos salen es que los periodos de retorno son 7-8 años y ellos están comprando la energía alrededor de 8 céntimos el kilovatio hora, mientras que mi mujer en casa lo paga 23. Entonces, existen nichos de negocio que ya son negocio hoy, tal como apuntaba mi compañera antes. Pero esto necesariamente necesita que sean dimensionados, ejecutados y mantenidos. Son instalaciones que van a durar 40 años, es decir, es tan importante diseñar bien como mantener, por profesionales. Y esto son, hoy por hoy, instaladores autorizados, vosotros o empresas de servicios energéticos. Hace falta un profesional que sepa. Si no, al final no es negocio para nadie. Bueno, ¿cómo se dimensiona una instalación de autoconsumo? Pues muy fácil. Este es un dibujo, no está escrito en la transparencia, pero sí que digo a quién se lo he cogido prestado. Se lo he cogido prestado a Atersa, que es un fabricante de placas, de módulos, entre otras cosas. Y entonces este es un dibujo doméstico en el cual esta curva de acá, es a lo largo del día la potencia que se está chupando en ese domicilio. Si montamos una instalación fotovoltaica, pues dices, oye, pues la pongo, pero resulta que solo hace... Cuando más producimos es en las horas centrales, que es casi cuando menos consumimos después de la noche. Entonces, esto decimos de saque que es una instalación mal calculada para autoconsumo. ¿Por qué es mal calculada? Pues porque ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Es decir, tenemos una instalación que hemos invertido, que está ahí tomando el sol, pero hay una parte de energía que genera que nosotros no somos capaces de consumirla, por mucho que traigamos la nevera de por la noche. Aquí alguien decía, no, y te traes también el coche eléctrico aquí. Decía, pero escucha, es que el coche eléctrico se compra en Madrid, no se compra en mi pueblo. Que en mi pueblo se va a comer a mediodía a casa, en Madrid, ¿no? Es decir, no es esta instalación, nosotros decimos, hemos cogido el criterio que dice Atersa, está hoy por hoy, con lo que tenemos hoy, está mal calculada. Yo puedo contar como anécdota, ya que chistes se pueden contar sobre todo cuando son de fuera, en el puesto que estoy ahora como responsable técnico de UNED, me llamó una ingeniera que quería en un chalet de la Sierra de Madrid montar una instalación fotovoltaica de 8 kilovatios pico. Estuvimos hablando tal. Y al final terminé preguntándole, ¿tú eres ingeniera? Dice, sí, tal. Y dije, ¿y dónde te han dado el título? Porque claro, a mí me costaba entender que en un chalet para un tema de autoconsumo le metieras 8 kilovatios. Y me dicen, no, me lo dieron en Bolonia. Digo, vale, pues ya está, pues bien. Es decir, a lo mejor menos ingenieros para cosas pequeñas y más profesionales como sois vosotros. Ojo, y yo soy y he sido maestro de ingenieros, Bien, como decía antes, esta parte es la parte que hoy por hoy, tal como está la reglamentación, pues para autoconsumo no salen los números. Todo lo que invertamos para producir aquí encima es dinero, si no tirado, casi tirado. Entonces tendríamos que hacer una instalación de este estilo.
Es decir, que no pasáramos esto. Alguien dirá, bueno, pues si traemos la lavadora aquí, ¿esto lo puedo hacer más grande? Sí, lo puedo hacer más grande. Es decir, es necesario, a la vista de esto ya, es necesario algún tipo de mecanismo, porque esta energía, que para nosotros es, como diría alguien, es una ruina, otros, supuesto que la vendamos, nos la van a pagar alrededor, si no nos espabilamos, a más o menos, pues alrededor de 4 céntimos el kilovatio. Si nos espabilamos mucho, a lo mejor a 6, por ahí, digo bien, ¿no? Si nos espabilamos mucho. Claro, pero es que esto se lo van a colocar a mi vecino, como a mi mujer, a 23. Y si le quito los impuestos, se lo van a colocar, pues 23 menos los impuestos estarán 19 o por ahí. Entonces, para nosotros no es negocio. A lo mejor es negocio para otro. Bien. Bueno, hemos dimensionado ya bien nuestra instalación. Sois expertos. Si no lo sois, os podemos ayudar a serlo, porque nosotros somos los que más interés tenemos en que lo que se haga sea no solo eficiente, como decían antes, sino que sea eficaz, que sirva para lo que queremos que sirva. Entonces, ¿dónde se conecta la instalación? Hombre, que es un invento para ahorrar pasta, eso no lo discute nadie, es el punto de partida. Pero sí que querría centrar 3 ideas muy simples, porque hay un montón de decretos. Y aparte de los decretos, es que primero regula el Gobierno central, después gobierna cada uno de los 17 hijos que tiene. Y por si fuera poco, vienen las distribuidoras que hacen su propia interpretación, sacan su norma propia. Últimamente, salvo una, las demás lo comentan con nosotros, los demás lo comentan con nosotros, y se trata de hacer algo bien preciso. Hombre, que esto es muy simple, que las normas están muy bien, pero que al final conceptualmente es muy simple. Pues mirad, para una instalación, insisto, de autoconsumo, partimos 3 bloques. 1, hasta 100 kilovatios y con consumidores en baja tensión. Esto se conecta en el cuadro de entrada, en el cuadro general de entrada local. Si es en mi casa, al lado donde que tengo el ICP y los diferenciales. Si es en una industria, exactamente igual, hasta 100 kilovatios para consumidores en baja tensión. Hay que cambiar el equipo de medida a uno bidireccional. Esto para estas proyectos pequeñas vale poco, vale entre 100 y 200 euros, no vale más. Y sí que hay que instalar un elemento de seccionamiento en el cuarto de contadores. El elemento de seccionamiento, pues algunos entendemos que puede ser hasta el fusible desenroscándolo. Otros dicen, hombre, no seas bruto, al menos pon un seccionador. Hay algún distribuidor que dice, pon un seccionador aunque sea manual. Otros dicen, no, ponme, o quieren poner, aún no lo han puesto, no, ponme un interruptor y que encima sea telemandado. Dicen, mira, hay una guitarra al lado para hacerte música, que no. Entonces, el tema es muy simple conceptualmente, y ahí es donde que vosotros tenéis que estar formados para que no os tomen el pelo. Porque al final lo va a pagar el inversor último, y lo que él pague de más es menos margen vuestro, tenerlo claro, tenerlo muy clarito, que si él no hace negocio, vosotros tampoco. Luego, hasta 100 kilovatios y con consumidores en alta tensión es algo muy parecido. Se conecta en barras de uno de los transformadores de baja tensión, en el armario de distribución o general que está detrás del transformador de baja tensión. Igual hay que cambiar el equipo de medida a uno bidireccional, y de esto ya existe siempre elemento de seccionamiento en el punto de acceso a la red en alta, es decir, ahí no hay que poner nada. Como veis, es simple de narices. Si quieres irte a una potencia mayor siendo un consumidor en alta tensión, ahí te puedes ir a cualquier valor que quieras. Tienes que llevarla totalmente separado hasta las mismas barras donde que chupas como consumidor, tienes que ir como generador. Y luego haces un apañijo, que ahí eso sí que ya está funcionando desde mediados de 2010, que a mediados de 2010 arreglaron el Real Decreto 1955 del año 2000, lo arreglaron, bueno, en el cual te permite, si te la autoriza el ministerio te autorizan de que hacer algo parecido a ese balance neto que han hablado antes, pero en términos horarios. Y por supuesto, la energía que en una misma hora sacas fuera se paga a cero, o sea, se regala. Estas son las reglas, las 4 reglas o las 3 reglas que tenemos hoy para conectar una instalación de autoconsumo a la red. Diréis, bueno, qué fácil lo has puesto. Aquí he querido pintarlo, no pretendo que lo leáis, no pretendo que lo leáis. Este es un esquema para legalizar en industria, no con el ayuntamiento, sino solo la parte de industria, una instalación de autoconsumo hasta 100 kilovatios. Fijaros la ensalada que hay aquí. Repito, no pretendo que lo leáis, pero sí
Dice, no, es que se ha liberalizado, es que es muy fácil. Bueno, se habrá liberalizado, pero por industria hay que pasar 2 veces. La primera vez a que te sellen el boletín o te diligencien la memoria o te diligencien, si es con proyecto, te digan adelante con ello, para que la eléctrica al final te conecte. Y una vez que has conectado, para darte de alta en el régimen especial que nosotros siempre, algunos dicen si es obligatorio, nosotros lo recomendamos siempre. Es decir, para una cosa tan simple hay que pasar 2 veces por industria y por la eléctrica 4. Entonces, claro, cuando vas a la eléctrica, a la distribuidora, yo lo primero que os digo, hay problemas con ella, pero hay problemas en general, perdonadme, luego si me queréis dar un coscorrón me lo dais, hay problemas por lo torpes que somos nosotros. Y os pongo una metáfora, un ejemplo. Yo tengo un chaval de 20 años. Cuando ese chaval oye por la antena de que mi mujer y yo queremos ir un fin de semana de casa, que no se lo contamos, pero él lo oye, enseguida nos prepara la logística de una forma magnífica, que en el avión no lo perdamos, que el hotel tal, que tal, nos lo monta, o sea, nos la hace de gratis, cosa que el resto de los días el chaval lo único que quiere es que le tengamos el hotel abierto y punto, ¿no? Claro, dices, ¿y este tío? Bueno, la primera vez ahora ya lo sabemos. Cuando te vas de tal, cuando estás ya fuera, te dice, oye, que he montado aquí una fiestecilla entre tal y que te he roto esto, lo otro, que me ha pasado esto, o que si te enteras, ¿qué tal? Bueno, o sea, al chaval no se le ocurre coger y plantearme, decirme qué es lo que quiere hacer. No seáis tan ingenuos vosotros cuando habláis con la distribuidora de contarle vuestra vida. A la distribuidora es alguien que tiene que dar un servicio y lo que hacéis es comprarle el servicio. Y o lo da a la primera y os convence, o se renegocia, o si no, industria. Pero lo que no se puede es discutir a lo tonto. Y menos decir, como muchas veces le decís al cliente, es que la distribuidora, hay que decir, soy bastante torpe y no sé hacerlo con la distribuidora. Entonces, en este esquema, lo hemos hecho para nuestros socios, es todavía un beta, al final hemos terminado, ¿ves estas cosas verdes? Pues haciendo unos formularios que son unas cartas en las cuales solo hay que poner 4 números para que nadie se rompa la cabeza y no tenga que discurrir. Entonces esto se queda en algo realmente fácil, a pesar de lo complejo que se ve aquí. Es decir, con 6 modelos de cartas que hemos preparado para la eléctrica y para industria, esto se resuelve de inmediato. Bien, como hemos hecho un diseño magnífico, pero al final con el diseño nos pasa la curva de consumo, la curva de lo que generamos, al final nos sobra algo. ¿Cómo vendemos esto? Pues aquí viene otro problema. En el caso de alta tensión con más de 100 kilovatios, ya lo he dicho antes, el Real Decreto 1955-2000 permite, con la venia del Gobierno central y con la excusa de la eficiencia energética que decían antes, autoriza que hagas balance neto hora a hora y el resto lo regales. En el caso doméstico, ahí el monto económico es tan bajo en dinero, igual que enorme o importante es la exigencia contable, por lo que nadie tiene interés en venderlos. Y la mayor parte de las veces se regalan, aunque sí que solemos, cuando pasa esto, pues consumos de aquí, tratar de traerlos aquí, ya que los regalas, pues regalar lo mínimo posible. Y en el caso industrial, hasta 100 kilovatios, que este número a veces es significativo, sobre todo para aquellos que trabajan a un turno y el viernes por la tarde, sábado y domingo están cerrados. Esto hay que venderlo. Hay que venderlo aunque lo vendas mal, aunque sea los 4 céntimos de euro y medio cada kilovatio, pero hay que venderlo. Y ahí tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que el gremio de doña Isabel, el gremio pues no es negocio para ellos, no es negocio el ponerse a representar esto. Y no nos hacen ni caso. Lo que te dicen es, oye, mira, primero utilízalo con el representante de último recurso, que depende de o está en el mismo grupo empresarial que la distribuidora, y cuando lo tengas ahí, luego me lo pasas a mí. Pues si hemos dicho que había que pasar 4 veces, otra más 5, lo tenemos claro. Entonces, yo digo, quizás le interese a FENIE, y aquí ahora os provoco a vosotros. Yo aquí he venido de invitado y hablo por libre. Isabel es empleada de una empresa que es vuestra. Ponerla a trabajar en esta línea. Ponerla a trabajar. Además de que trabajen ellos, también nuestro Gobierno central es necesario promulgar un mecanismo de balance neto de energía, porque de potencia ya existe, es el autoconsumo instantáneo, de energía, de tal forma que esta parte que aquí tienes la puedas cambiar por esta parte que compras aquí.
Al final las conclusiones son simples, es decir, existen consumidores, y lo afirmo, a los que el autoconsumo de origen fotovoltaico es una alternativa viable económicamente al suministro convencional de red. Y acordaros del ejemplo de las desaladoras. Si para esos lo es, habrá 50.000 más que los, porque esos compran bastante bien la energía, no tan bien como se piensan, pero bastante bien. Y luego es preciso un mecanismo de balance neto de energía que permita mejorar la eficiencia de las instalaciones, lo hablaban antes, que reduzca los periodos actuales de retorno de inversión, o sea, esos 10, 12, 13 años son muchos, hay que bajarlo a alrededor de 8 y a nivel industrial no al año que apuntaban antes por ahí, pero sí al menos a nivel industrial que no pase de los 5 años. Entonces, para eso hace falta el mecanismo de balance neto. Y luego también que dote a nosotros, a los consumidores y a los que fabrican un producto, al sector industrial, de un nuevo elemento de ahorro y competitividad homogéneo al que ya tienen otros países de la Unión Europea. Y ya lo último, no os riáis, la tramitación, creerme que es sencilla. Ojo, a partir de la segunda vez, la primera vez es un viacrucis, por eso hacen falta profesionales. Sin profesionales yo no se lo recomendaría ni a mi mejor amigo que hiciera esto. Les pondría un ejemplo, también otro chiste malo, de una planta fotovoltaica de 700 kilovatios allá por el 2007 o 2008, cuando yo estaba en Isolux, que ahí hubo un grupo de ingenieros, varios, que salieron de una gran empresa que se jubilaron a los 52 años, todos expertos cada una en su cosa. Bueno, pues es el ejemplo típico de lo que podían haber comprado, por poner un ejemplo, por 10, al final se gastaron 14 y es una auténtica chapuza. Entonces, hay que buscar profesionales. Pues muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias, Francisco. Ahora interviene Isabel Reija, directora general de FENI Energía desde hace un par de años, que estamos seguros que por esas alusiones a las que tú has hecho va a tocar el tema muy claramente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Matelec, a FENIE y a los organizadores de estas jornadas, porque es un placer para FENI Energía y para mí particularmente participar en una mesa redonda, bueno, pues con gente tan excelente, tan experta y tan especial, ¿no? Y además que encima me provoca, lo cual pues me hace sentir pues orgullosa, ¿no? Porque en el fondo nosotros trabajamos pues lógicamente por dar esas soluciones que Paco me está poniendo encima de la mesa. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo soy de las personas que cuando pertenezco a un grupo de trabajo hay gente que va, acude, hace sus cosas y yo soy de las que salgo con una lista de tareas, ¿no? Y de deberes para los próximos días y veo que aquí me temo que por la misma razón me va a ocurrir lo mismo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que como soy la última, pues tengo poquito tiempo, yo creo que incluso tiempo negativo, ¿no? Porque estamos fuera de hora. Voy a intentar ser súper clara, ¿no? y hacer pues una exposición muy resumida. Muchas de las cosas que tienen que ver con eficiencia energética, con balance neto y con consumo cero ya se han dicho. Yo creo que la perspectiva tanto de Javier como de Elena como de Paco son muy claras y son diferentes y complementarias, ¿no? Pero a mí me gustaría pues daros una perspectiva también un poco distinta, ¿no? Fijaros, a mí me pasa un poco como a Elena, ¿no? Que me gusta medir todo, me gusta contar las cosas y yo mientras ellos hablaban estaba apuntando cuántas veces en las ponencias de ellos tres se ha dicho la palabra cliente y creo que una, que la ha dicho Elena y Paco ha dicho consumidor, que podemos asimilar que es lo mismo, ¿no? Una vez también. Y por tanto al final, pues fijaros que en términos de eficiencia energética y de balance neto, y lógicamente hablando desde la perspectiva de una comercializadora que es FENI Energía, es muy importante visualizar qué tiene que hacer el cliente. O sea, al final, en términos de eficiencia, ¿qué está en mi mano hacer para realmente ser más eficiente y en términos generales ahorrar más? Fijaros que un cliente, en un entorno como el que vivimos, ¿no? Donde el mercado energético está liberalizado, cada uno puede elegir, no sabe muy bien qué es lo que puede elegir, pero sabe que, o algunos saben que pueden elegir. Y realmente, bueno, existen oportunidades, existen opciones, existe el balance neto, existe el autoconsumo más o menos potenciado, más o menos regulado en torno a un Real Decreto que a ver si por fin conseguimos que esté vigente y funcionando y sea óptimo para todos los agentes de este mercado, ¿no? Existen muchas cosas, pero en realidad el cliente, pues sinceramente, no tiene ni idea y no tiene por qué saber cómo reducir su consumo y cómo optimizar esa factura y cómo realmente recibir
pues una visión integral de su problema energético. Yo me harto de decir que cuando nosotros tenemos un pleito, por múltiples razones nos buscamos un abogado, ¿no? Y cuando tenemos un problema médico nos buscamos un doctor que nos vaya a operar o que nos vaya a dar una solución. Pues cuando tenemos un problema energético hemos de buscar a alguien que realmente ponga en términos operativos, prácticos y reales todas esas soluciones de eficiencia energética, todas esas superdirectivas europeas que luego se transponen, que luego entran en vigor y que luego llegan a España, incluso pues grandes proyectos de empresas de servicios energéticos y muchas cuestiones que están en este mercado, pero que desde el punto de vista de un cliente normal y corriente, que es la mayoría de los 20 y tantos millones de puntos de suministro que hay en España en términos eléctricos, pues tienen que poner en su casa, en su negocio, en su vida, en su pequeña industria, en su día a día, pues para realmente ser más eficientes, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo siempre digo, bueno, pues para operativizar esa eficiencia energética y esas grandes estrategias sobre reducción de consumo eléctrico y consumo energético, ¿quién mejor que la empresa instaladora, que sois todos y cada uno de los que estáis aquí? O sea, es Moisés, es Carlos, es Francisco, no es Andoni, todos los que estáis aquí, que muchos de vosotros ya pertenecéis a FENI Energía, para ser capaces de llevar a la casa del cliente, con su nombre, con su apellido y con la relación de tú a tú y esa cercanía que nos caracteriza, esas soluciones de realmente ahorrar, ¿no? Entonces, en el cómo ahorrar, bueno, pues siempre volvemos a la base. El consumo energético tiene dos componentes y ambas son importantes. Una es el precio y otra es el consumo. O sea, el coste, por un lado, lógicamente depende de a cuánto tú estés pagando el kilovatio hora que consumes, y eso es un tema que ya Paco lo ha anticipado. El kilovatio hora tiene un precio que cada vez es más alto, en el largo plazo aún lo va a ser más. Cambiarte de comercializadora pues te puede ahorrar algo, pero es un negocio donde los márgenes son mínimos y al final el precio tiene un recorrido pues muy limitado, porque es un mercado que es un mercado prácticamente financiero, donde todo el mundo que genera pues vierte esa energía a ese pool, el pool cotiza en función también de hoy, por ejemplo, que llueve, pues llueve muchísimo y eso nos beneficia a las comercializadoras porque bajará el precio del pool en media y al final, bueno, pues si todo va como parece, ¿no? Bueno, pues el precio se irá desplomando y al final tendremos mejor margen o no, o podremos llegar a nuestros clientes con un precio mejor, pero el capítulo precio de verdad que técnicamente está muy limitado, ¿no? Y es un capítulo de corto plazo, porque en el largo plazo el precio siempre sube. Entonces, ¿dónde realmente está la eficiencia energética? ¿Dónde un cliente puede mejorar y dónde realmente puede ahorrar? Que es al final lo que nos preocupa a todos. Pues en términos de consumo, ¿no? O sea, la factura es P por Q, la Q, que es el consumo, es donde potencialmente están los mejores ahorros, ¿no? Y ya no estamos hablando de un 2-3%, estamos hablando de unos ahorros que pueden oscilar pues a lo mejor entre el 4 o 5% en mínimas inversiones y a lo mejor hasta un 30 o un 40%, ¿por qué no?, cuando te vas a soluciones más integrales y realmente más profundas, ¿no? Entonces, en esta parte del consumo, lógicamente, pues bueno, las compañías grandes muchas veces tampoco tienen ni la necesidad ni el conocimiento necesario para acercarse al cliente de esa manera en la que nosotros creemos, ¿no? Está en vuestra mano y sois vosotros los que realmente tenéis que ser esos expertos asesores energéticos que lleguéis a los clientes y que les ofrezcáis no solamente, como digo, un contrato a mejor precio, sino un contrato muchísimo más global y un asesoramiento integral, y esto ya se ha dicho. O sea, yo quiero que en la empresa instaladora que sean asesor energético, sobre todo si es nuestro asesor energético, cuando mire a un cliente no esté pensando en el diámetro del cable que le va a poner, lo que tiene que estar pensando y mirarle a los ojos y decir, a ver, cliente energético del futuro, aquí tenemos uno, por ejemplo, a mi derecha, tú tienes que ser más eficiente y para ser más eficiente te voy a hacer una oferta integral y la oferta integral consiste en analizar el consumo energético en global, no solamente el contrato de suministro eléctrico, sino, ¿por qué no?, el consumo de gasolina o de diésel del vehículo con el que está circulando día a día. Alguno, no sé, yo llevo 2 semanas conduciendo un vehículo 100% eléctrico y la verdad que es un lujo. Es como llegas a casa, lo enchufas por la noche y al día siguiente no le tienes que repostar combustible. Y realmente el precio de salida del coche es quizás un pelín más caro que el de un combustible térmico normal, pero la realidad es que si analizas el coste completo o el full cost que dicen los anglosajones, pues en términos relativos sale muchísimo más económico y eso es eficiencia energética, ¿no? Y ese es un análisis global, es un análisis integral y está en manos de aquel asesor y de aquella empresa que realmente conoce bien al cliente y sus necesidades y que además es que le ha puesto la instalación en su casa, le ha puesto los cables, realmente conoce lo que pasa por la mente energética de ese cliente y es en manos de esa persona en las que está pues buscar esa solución de optimización y de eficiencia energética, ¿no? Entonces yo siempre digo que desde el punto de vista de un cliente y desde todos al final, lógicamente somos clientes energéticos, ¿no?, en mayor o menor medida, hay 3 cuestiones que tenemos que tratar de trabajar para optimizar y para ser más eficientes, ¿no?
Uno es los hábitos de consumo, que parece una bobada, pero cosas tan sencillas como, siempre lo cuento, ¿no? Apagar los stand-by de los televisores o de los equipos de consumo eléctrico en las viviendas habituales, ¿no? Hábitos tan sencillos como sal de un dormitorio y apaga la luz, que parece obvio, pero que no todo el mundo lo ejerce, ¿no? Fijaros que en España concretamente hubo una concienciación muy fuerte en términos de consumo de agua cuando hubo problemas con sequía y demás. Bueno, pues es lo mismo en términos de consumos energéticos, concretamente consumo eléctrico, que sobre eso pues muchas compañías han trabajado, pero que está en nuestras manos, bueno, transmitir realmente no solamente los hábitos de cómo funcionar, sino de cómo impacta eso en el ahorro y en el consumo energético de tu factura, ¿no? Segundo capítulo, equipos. O sea, compra equipos si los necesitas que sean realmente eficientes. No somos conscientes, y yo os lo digo, vamos, que es que lo he comprobado en España, península e islas, de realmente lo que consumen y la diferencia que hay entre un equipo eficiente y un equipo no eficiente. Hemos hecho todo tipo de pruebas de seguimiento de consumo desde la comercializadora y os digo que os puedo poner algún ejemplo de una clienta nuestra en Baleares, ¿no? En Palma, que el día que supo en euros lo que consumía su secadora, nunca más puso la secadora, porque además me decía, Isabel, es que con el solete que tenemos aquí en Palma, ¿para qué necesito yo una secadora? Digo, pues mujer, llevas 10 años poniendo la secadora y hasta ahora que realmente te hemos monitoreado el consumo de tu equipo y además te hemos dicho, no en megavatios hora, sino en euros, lo que realmente consume, no te has dado cuenta que no te hacía falta poner la secadora, ¿no? Entonces, si vamos a ahorrar, sepamos lo que cuesta y sepamos lo que cuesta en términos de euros, porque todavía mentalmente aquí no estamos preparados para entender desde la perspectiva del cliente lo que es un megavatio hora y lo que supone. Y ya nos cuento si nos vamos a hablar de términos de gas natural, porque eso ya sería absolutamente, bueno, pues un paso mucho más allá. Pero una cosa más, no es que no estemos preparados, es que el cliente no tiene por qué ser un experto, para eso tiene un asesor energético que es el que realmente es experto y es el que le va a ayudar, ¿no? Entonces, primero hábitos, segundo equipos y en tercer lugar, y en relación con la ponencia o el título de la mesa redonda, soluciones de autoconsumo. O sea, ¿por qué no ser capaces de llevar a nuestros clientes, sobre todo clientes que tengan pues una pequeña industria, una pequeña nave, una casa individual, una solución de autoconsumo donde ellos tengan la posibilidad de generar su propia energía? Luego ya veremos si la energía que sobra, como me decía Paco, la compra una comercializadora y la puede vender al mercado, si se la paga el precio del pool, si se la paga el pool más un fee, ya veremos cómo lo hacemos. Nosotros como comercializadora tenemos la mente hiperabierta y buscamos siempre soluciones flexibles y adaptables según la regulación vigente, pero que realmente resuelva la vida del cliente, ¿no? Y eso como lo hacemos siempre a través de un agente instalador, ¿no? que es el agente que realmente se ha formado, es asesor y el que conoce dónde están las posibilidades, ¿no? Entonces, yo no me quiero entretener más, yo creo que al final está en nuestras manos hacer que las cosas cambien. Yo creo que, como siempre decimos, si estamos siempre haciendo lo mismo, pues al final el mundo va a seguir igual, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Creo que además está en manos de cada uno de nosotros realmente provocar ese cambio, realmente formarnos, evolucionar y deciros que en mi forma de ver y también con una anécdota un poco personal, hace, bueno, pues unas semanas me encontré a mi hijo pequeño que tiene 2 años, bueno, ahora la semana pasada cumplió 3, en casa de mi madre con un dedito en la televisión. Y entonces le veía hacer así y digo, ¿pero qué haces, Ignacio? Bueno, pues él, desde que nació, está habituado a manejar un iPad, un iPhone, y para él es algo absolutamente natural coger su dedito y moverlo por la televisión como si fuera a ocurrir algo, y no se da cuenta que la tele no se mueve con un dedito, ¿no? Entonces, fijaros en el sector energético, cómo no, dentro de aquí a pocos años, para nosotros es algo hiperhabitual y todas las viviendas y todas las instalaciones sean realmente eficientes, se monitoreen los consumos y por qué no tengamos una solución de autoconsumo para autogenerar la energía que nosotros necesitamos para la vida diaria, y eso lo veamos como algo absolutamente implícito en la vida de cada uno de nosotros y en la de nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a Matelec y a los organizadores de este foro. Y nada, desde la perspectiva de la comercializadora, ya sabéis que nosotros estaremos siempre apoyando las soluciones de autoconsumo, aunque no sea lo más general, porque lógicamente al final una comercializadora tiende por naturaleza a vender más. Nosotros siempre tenderemos a asesorar a nuestro cliente y conseguir que él consuma lo menos posible a través de nuestra red, que sois todos vosotros nuestros agentes instaladores. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de los 3 ponentes de la jornada. Por allí.
Hola, buenos días. Tenía una pregunta para Elena. El modelo de empresas de servicios energéticos me parece interesante, pero yo le veo una pega, una debilidad, que es cómo para estos plazos de recuperación de la inversión relativamente largos, que podemos estar hablando para una pyme pues de 8 años, para hacer una inversión de autogeneración, ¿cómo asegura la AESE o qué mecanismos tiene para medir el riesgo, por ejemplo, de que la pyme donde has puesto la instalación cierre su actividad? Ese es un riesgo tremendo. Bueno, no sé si es tremendo, pero es un riesgo que a todos nos viene a la cabeza y que, claro, para el que le pides dinero, ese también es la barrera grande, porque te pueden financiar cualquier cosa, pero si tienen garantía de que van a cobrar, aunque sea un plazo largo, pero el problema es ese, que qué garantía tenemos de que nuestro cliente siga con la actividad o cómo medimos ese riesgo. Pues es un tema que se me ha olvidado comentar y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ese riesgo existe y nosotros lo que estamos haciendo desde la asociación es buscando una fórmula para que con empresas aseguradoras consigamos que las empresas de servicios energéticos pues tengan un seguro de cobertura de ese riesgo. Porque efectivamente, nosotros hemos hablado muchas veces, el cliente, y de esta vez hablamos del cliente pero desde el otro lado, exige siempre garantías, está exigiendo que los profesionales que le hacen los proyectos de eficiencia energética pues tengan un nivel y demás, y que la empresa de servicios energéticos dé unas garantías, pero efectivamente nosotros hemos detectado que ahora, y sobre todo en la situación que estamos, los que más riesgo corren son las empresas de servicios energéticos. Entonces, bueno, desgraciadamente, hasta ahora los proyectos que se están haciendo y las empresas de servicios energéticos que están cerrando contratos, ellas están asumiendo ese riesgo. Y es un riesgo que existe y lo único que te queda pues es analizar a la empresa que le vas a hacer el contrato y ver cómo cierras esos contratos para que en caso de impago pues puedas recuperar esa inversión. Está complicado, nosotros estamos trabajando en ello y aparte de trabajar en la parte contractual para intentar en la medida de lo posible acotar esos riesgos, también vamos a empezar a trabajar con aseguradoras para ver si existe algún producto que podamos ofrecer a las empresas de servicios energéticos para minimizar o cubrir ese riesgo. Pero existe y tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta más? Hola, un poco para Isabel y un poco para Francisco. Dentro de FENIE como comercializadora y dentro del proceso de legalización de instalaciones de autoconsumo convertido a precio de pool, convertido del excedente a precio de pool, que ahora mismo es legal, aunque no exista balance neto, ¿cómo puede ayudar FENIE a sus agentes a legalizar este primer paso con distribuidora, que hasta ahora lo tiene que hacer el cliente? ¿Cómo puede ayudar FENIE a esa labor de lobby con distribuidora para empezar a hacer el papeleo de legalización de régimen especial convertido a precio de pool? A ver, nosotros os comento un poco más en detalle de cara a la gente cómo trabajamos como FENIE Energía. Yo creo que en general, no en el caso solo de las instalaciones, nosotros siempre, bueno, aparte de lo que es la venta de energía, tenemos lo que son los SAES, que llamamos servicios de ahorro energético, y la parte de régimen especial, ¿no? Entonces, desde la compañía comercializadora siempre trabajamos por aportar un valor diferencial a la gente que él solo no pudiera hacer. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como agente comercializador tenemos una relación muy intensa con la distribuidora, no con todas las distribuidoras. ¿Por qué? Pues porque lógicamente cuando se da de alta un suministro, lo primero que hacemos es gestionar lo que se llama el ATR, que es el acceso de terceros a la red. Entonces tenemos canal de comunicación directo con todas las distribuidoras, porque ya en este momento, bueno, hemos gestionado más de 25.000 ATRs, que son los clientes que tenemos activos a la fecha, y por tanto, bueno, pues digamos que esa relación
existe y existe de forma pues bastante intensa, ¿no? Eso por un lado. Por tanto, primero, el canal de comunicación ya lo tenéis establecido desde la comercializadora. Por tanto, tú como agente independiente no tendrías acceso a ese canal si no es a través de tu comercializadora, que es Fenie Energía, ¿no? Eso primero. Segundo, como instalador independiente, tú podrías llegar a gestionar cualquier tipo de solicitud para una nueva planta, a la distribuidora o para un nuevo suministro, si tuvieras la posibilidad de trabajar con otra comercializadora, pero no accederías a la información que como tal accede una comercializadora, ¿no? O sea, que al final tú a un punto de suministro, cuando contactas con él y le pides que te facilite una factura para suponer, en el hipotético caso que le vayas a hacer una oferta, un ahorro, tanto como decía antes por el precio como por el consumo, al final tú solo conoces a ese cliente de ese momento y de los datos que él te dé. Pero si ese tipo de oferta llega a Fenie Energía, nosotros tenemos acceso a un registro de puntos de suministro con información histórica de ese cliente desde que nació y sobre todo durante los últimos 12 meses o 24 meses, depende. Entonces, al final esa mayor información la tienes tú por el hecho de pertenecer a una comercializadora, que de forma individual no vas a tener, ¿no? Y en el caso concreto de las instalaciones de régimen especial nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros ahí la posibilidad que ofrece la compañía comercializadora como tal, pero no por ser Fenie Energía, sino cualquier comercializadora que esté en el mercado, es acceder a toda esa información de esa instalación histórica que tú individualmente no podrías tener, ¿no? Entonces, eso en términos generales. Además, nosotros, quizás por nuestra vocación, por nuestra filosofía y por cómo hemos sido creados y cómo nos desarrollamos, estamos muy volcados en facilitar la vida a la empresa instaladora en todos los aspectos, ¿no? Y por tanto, muchas veces nosotros decimos, no tenemos atención al cliente porque la atención al cliente la da directamente a la gente. Sin embargo, tenemos atención a la gente, porque la gente nos llama para darnos los buenos días, para llorarnos, no tengo ni idea de cómo funciona este contrato, tengo un eventual de obra, ahora tengo una feria y no sé qué, ahora tengo una planta de régimen especial, ¿cómo hago con el poder notarial? Entonces, en esos términos, nosotros lo que sí que tratamos, ¿no?, es de establecer unos procedimientos internos que facilitamos a los agentes para que los trámites con todas las administraciones, y en el caso de cada caso, bueno, pues lleva su complejidad, sean mucho más sencillos, ¿no? Y damos soporte directamente a la gente para que eso se pueda optimizar y se pueda traducir bueno, pues en cuando tú no tengas ni idea, tienes a tu comercializadora que te puede apoyar, te puede ayudar, y nosotros en algunas actividades también hemos sido nuevos, ¿no? O sea, y además es que existen también nuevos procedimientos que se ponen en vigor y que nosotros también estamos testeando. ¿Qué es lo que nos pasa? Que como comercializadores estamos en contacto directo con la CNE, en contacto directo con Red Eléctrica, que por cierto, entre paréntesis, ya es cliente nuestro también, y en contacto directo con UNEF y con organismos que cuando tenemos dudas pues nos las resuelven, ¿no? Pero también tenemos un mayor conocimiento porque no solo tenemos el problema de un agente, sino tenemos el problema de más de 1.200 que están en la calle y que día a día pues nos van generando pues ese, digamos, ese fondo de conocimiento que vamos teniendo todos nosotros, ¿no? Y que con todo eso pues siempre hay una primera vez para generar un problema distinto. O sea, fíjate, ahora mismo tenemos en representación más de 200 plantas de solar fotovoltaica y no te puedo ni contar la cantidad de cosas que nos han ido surgiendo, porque cada persona es un mundo y porque tú estableces que para cambiar de representante tienen que firmar un poder notarial que es se lo enmarcas, se lo mandas en PDF y se lo mandas en verde bonito, y resulta que el notario del pueblo de no sé dónde ha decidido que su poder no es ese, que es otro poder, y te firma otro poder que no te sirve. Entonces, claro, tienes que ir a pedirle disculpas al notario y decirle, no, mira, señor notario de su zona, estupendísimo trabajar con usted, pero es que tiene que firmar y no otro. Y ese problema, digo, un caso concreto que hemos tenido muchas veces, pues se replica cada vez que una instalación nos llega, porque siempre existen múltiples opciones, ¿no?, de equivocarte. Pero ahí lo que tenemos nosotros es, bueno, la base de conocimiento y la posibilidad de aportar soluciones pues mucho más globales desde la comercializadora. ¿Se lo concreto si quieres? ¿Se lo concreto? Mira, en el marco que aquí estamos hablando, que siempre es eficiencia energética y autoconsumo, el caso tuyo siempre va a ser un consumidor que ya existe, que hace una instalación de generación para autoconsumo. Siempre va a ser ese, en lo que estamos hablando. Entonces, la distribuidora no es ni más ni menos que el propietario de unas redes que las tiene alquiladas al sistema para que el sistema funcione. Y ahí se ha acabado. Es decir, la opinión muchas veces que ellos ponen para meterse en tu negocio, pues está muy bien, gratuita, igual que cuando hablan de lo bien que ganó ayer no sé qué equipo y perdió otro, anteayer y ayer perdió otro, ¿no? Entonces, no viene a cuento. Entonces, el camino que yo utilizaría en tu caso que estás diciendo es, si el consumidor en cuestión tiene como empresa comercializadora de energía a la que le compra la energía Fenie ya no tiene escapatoria para actuar como representante para la venta de sus excedentes. Es decir, es otro contrato distinto, pero el camino es suscribir el contrato. Si por el contrario, pues
no tienes a FENIE, digo porque la tengo aquí a la izquierda, ¿no? Es otra empresa, pues si tú llamas a FENIE para que haga de representante, pues, y lo digo yo, la tengo aquí, posiblemente te pondrá muy buenas palabras, pero no es negocio. O sea, el vender unos pocos kilovatios hora a la red de sobrantes de autoconsumo no es negocio para ellos. Le tienes que dar algo más. Y a partir de ahí lo haces y listo. De todas formas, perdonad, porque es que ya lo de no es negocio. A ver, nosotros, una comercializadora vive para gestionar 3 riesgos. El primero, riesgo de mercado por la volatilidad de los precios del pool, ¿vale? El siguiente, riesgo de crédito, que es los que nos dejan de pagar, que siempre, como consultaba aquel interviniente, ¿qué pasa si la empresa deja de existir? Bueno, pues ¿qué pasa cuando un consumidor te deja de existir y te deja de pagar? Pues nada, no pasa nada, o sea, es decir, nos pasa todos los días, te aguantas, ¿no? Y intentas pues que los que captes pues sean de los que no van a dejar de existir, pero siempre hay una primera vez para impagar, en todos los impagos, ¿no? Entonces, bueno, siguiente riesgo, riesgo de crédito, y tienes que ser capaz de valorarlo, que es un riesgo que en este sector pues no existía. La gente deja de pagar antes la hipoteca que la luz, porque con luz no puedes vivir, o sea, sin luz no puedes vivir, sin hipoteca, pues bueno, ya la pagarás el mes que viene o el siguiente, ¿no? El banco al final no quiere tu casa, lo que quiere es que le pagues la hipoteca y ya te dará herramientas para poder recuperarla, ¿no? Entonces, por eso digo que este riesgo no existía, ahora existe y hay que gestionarlo, ¿no? Conocerlo, transferirlo a una aseguradora o gestionarlo, ¿vale? Y luego, tercer riesgo, riesgo de liquidez. Cuando tú compras en ese mercado, para tú vender a tus clientes, primero pagas por adelantado y además el mercado te exige garantías porque no se fía de que una comercializadora, pues bueno, realmente vaya a subsistir en el tiempo y vaya a ser capaz de hacer frente a esos pagos de energía que, como sabéis, no se almacenan, son instantáneos, ¿no? Entonces, con estos riesgos son los que nosotros nos tenemos que manejar cada día, ¿no? Entonces, el régimen especial, como bien decía Paco, no te genera un margen. Los pequeños kilovatios hora de más que tú puedas representar, o incluso de mucho más que puedas representar, no solo excedentario, sino de base de la planta, no te va a generar margen porque la representación fuera de la CUR está, pues estamos hablando de entre 1, 2, 3 euros megavatio hora, que no es nada, ¿no? Eso es cierto, pero lo que sí que te genera es que tú como comercializador que vas a un mercado a comprar esa energía, compras esa energía para tus clientes y si eres capaz de representar régimen especial, también vendes esa energía para tus consumidores, o sea, para tus plantas que te la ceden, no para tu ser representante. Por tanto, en términos de riesgo, se dice que las posiciones en riesgo, tú estás largo por un lado, corto por otro, se machean y tu riesgo de liquidez disminuye. Y tu riesgo de mercado también, porque la volatilidad a la que estás expuesta del pool, lógicamente, como el volumen neto es menor, también disminuye. Y por tanto, como os decía, mis 3 principales problemas, que son gestionar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, mejoran si tengo plantas de régimen especial, ¿no? Entonces es cierto que quizás los pequeños megavatios hora de más no nos pueden interesar, pero nos interesa muchísimo captar plantas de régimen especial por ese motivo, ¿no? Luego adicionalmente pues hay un motivo más y es que nuestro color, como bien sabéis, es verde y por tanto nos gustaría en un horizonte no muy lejano poder llegar a nuestros clientes diciéndoles que realmente toda la energía que consumen es representada por su comercializadora en régimen especial, ¿no? Yo me refiero, dentro de las 200 plantas que ya gestionáis de venta total a red, ahora mismo es legal el producir para autoconsumo con régimen especial y con vertido parcial, solo vertido del excedente. Que sepa yo, por FENIE no se ha legalizado ninguna y que sepa yo, la solicitud a distribuidora lo tiene que seguir haciendo el agente a distribuidora. Entonces, sí, un poco intentar desde FENIE y desde UNEF, primero, que todas las comunidades autónomas opinen lo mismo, que eso es lo que está haciendo UNEF. Y segundo, como lobby desde FENIE Energía, intentar facilitar la solicitud de puntos de conexión como comercializadora a distribuidora para facilitar todo el papeleo que decía que ni al mayor enemigo lo mandaría hacia la distribuidora en un primer entente. Entonces, un poco el planteamiento es trabajo de FENIE Energía como comercializadora, que no solo va a recibir el rédito del poco vertido a 6 céntimos o a 4 céntimos, bueno, en el caso del pool a 6 céntimos, sino que va a pasar, ese cliente final va a ser, a partir de ahora, comprará a la comercializadora FENIE. Cuando estés planteando un autoconsumo con ese cliente final, te hago los papeles como FENIE porque tengo capacidad con distribuidora como lobby y la energía que compres, claro, la comprarás a la comercializadora FENIE, ¿no? Entonces, un poco trabajo de FENIE para facilitar papeleos. Bueno, los formularios de UNEF bienvenidos sean y poder como FENIE
presionar más a comercializadora en esos 5 pasos que has planteado, Francisco, en ese primer paso que hasta ahora no estáis, o que sepa yo, no estáis promoviendo? Todavía no, lo que pasa es que estábamos también pendientes de la resolución definitiva del Real Decreto de Autoconsumo, ¿no?, para posicionarnos claramente. En cualquier caso, sí decirte que esta mañana justamente, ayer hablaba con Paco de este tema y está hablando con Antonio Colino, que es nuestro director de la parte de energía y operaciones, porque es que yo creo que en términos de la energía excedentaria de las plantas de autoconsumo existe ahora mismo un pequeño vacío legal que no sabría decirte si es legal o no hacerlo. Es verdad que nosotros directamente no estamos representando ninguna instalación con autoconsumo y balance excedentario. Lo que sí que también es verdad es que mi experiencia me dice que en cada comunidad autónoma las cosas se están gestionando de una forma diferente. Entonces llevas toda la razón en que quizás el primer paso sería ponernos de acuerdo en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y ahí sí decirte que nosotros como comercializadora haremos todo lo que esté en nuestra mano para, bueno, pues contribuir, de hecho lo hacemos, ¿no?, con UNEF y con algunos otros organismos, pues para dar una opinión realmente de mercado, ¿no? Y ahí cualquier iniciativa, cualquier ayuda, pues es bienvenida. ¿Vale? ¿Hemos contestado o no? ¿Te hemos contestado, más o menos? Es decir, está difícil, pero al final el origen del problema... Mira, los empresarios entendemos que cuando lo que no está prohibido se puede hacer, de saque. Máxime, si hay una ley que liberaliza la producción de energía, eso da cobertura a todo. Entonces, eso estaba muy claro. Tu pregunta, lo que me sobre lo puedo vender. Es decir, puedo hacer una fábrica de champiñones y me pongo un sistema de autogeneración y consumo un montón de energía y hay ratos que me sobra. Eso estaba clarísimo hasta mediados de 2010, que se podía hacer. Hasta ahí estaba clarísimo. En 2010, mediante un Real Decreto, arreglaron, entre comillas, lo que he comentado antes del 1955-2000, es decir, estos sí te lo permito, pero lo que vendas de más de gratis. O sea, ahí lo enredaron. Y luego han terminado de enredarlo, entre comillas, con la Ley 13/2012, esta ley que a las distribuidoras les ha rebajado, bueno, lo que es la contención de costes del sistema eléctrico. Ahí han terminado de arreglarlo porque han tocado la Ley 54/97 y han escrito una frase más o menos que viene a decir que un consumidor no podrá ser productor. Ahora interprétalo. Para mí está muy claro lo que se quería decir, para nosotros muy claro, es decir, que, hombre, que un consumidor no le puedes exigir para vender sus excedentes lo mismo que a una central nuclear. Ese es el espíritu de lo que se escribió. La interpretación que hacen es la siguiente: vas a una comunidad autónoma y te dice el funcionario, tienes razón, pero yo soy funcionario y haré lo que me manden. No creas que lo haga la primera vez. Y ahí estamos presionando lo que no está escrito y cada comunidad lo está haciendo de una manera. Y dentro de una propia comunidad, casos distintos se están tratando de distinta forma. Y eso es muy difícil de arreglarlo, cada uno tiene sus competencias. Nosotros empujamos, presionamos, pero al final saldrá. Mira, la edad de piedras acabó, y no porque faltaran piedras. Es decir, esto va avanzando y esto se arreglará.